jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestro segundo bimestre en el curso de aritmética con el tema teoría de la divisibilidad. Eh, para entender un poquito, porque creo que lo hemos llevado, por lo menos tenemos nuestros conocimientos básicos, les he puesto esta pequeña definición. Esto sí se los voy a mandar porque es importante que tú tengas todos estos criterios, por eso que lo he escrito, ¿no? La divisibilidad es una parte de la teoría de los números que estudia qué condiciones debe tener un número entero positivo, obviamente, que al dividir, el número entero nada más, que al dividirse entre otros sea exacto, lo contenga exacto. Eso es lo que entendemos por divisibilidad, ¿no? Entonces, y eso debe cumplirse, pero para eso hay ciertos criterios, ¿no? A ver, porque, por ejemplo, si a mí me pregunta, 126 es divisible qué sé yo, por 5, por 6, 147 es divisible por 7, por 9. Entonces, para eso yo no me la voy a pasar dividiendo, me demoraría un montón. Entonces, para eso están los criterios de divisibilidad, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de divisibilidad, automáticamente lo tenemos que asociar con los divisores, ¿no? Hablamos de divisores. Por ejemplo, ¿qué decimos, por ejemplo, acá? Vamos a hacer ejemplos concretos, ¿ya? Para que a nosotros nos han enseñado esto, porque si yo tengo 36 entre 9 es igual a 4. Entonces yo digo, ¿qué digo acá? 36 es divisible por 9. Quiere decir que 36, cuando yo lo divido entre 9, mira, lo contiene exacto. No hay residuo, en otras palabras. A esto es lo que le llamamos divisor y esto es el dividendo. Pero cuando yo hablo de teoría de divisibilidad, digo 36 es divisible por 9. Es como que 36 se puede dividir entre 9, sí, porque es pequeño. Si yo dijera, por ejemplo, 72, a ver, es divisible entre 8, ya voy a dividir 72 entre 8 es igual a 9, ¿sí o no? Entonces yo digo 72 es divisible por 8, o sea que 72 al dividirlo entre 8 lo contiene exacto. Eso es lo que hay que entender básicamente cuando hablamos de teoría de la divisibilidad. Pero esto es porque los números son pequeños. Pero ¿qué pasa si yo pongo de repente así 3? Te pongo esto. Y te digo, a ver, esto es divisible, pero decir por 5, por 6. Entonces tú no te vas a poner a dividir y a buscar. O si te preguntara cuáles son los divisores, ¿no? Entonces para esto hay ciertos criterios, ciertas propiedades que lo vamos a ver. Listo. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, a ver, si yo tengo, a ver, el número 20. ¿Cuáles son los divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Todos esos son los divisores de 20. Si yo dijera, pongámonos pocos, ¿no? Si yo tuviera el 35. ¿Cuáles son los divisores de 35? El 1, ¿qué otro más? El 5, otro, el 7 y el mismo 35. Listo. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de algo. Entonces yo digo esto. 20 es divisible, para que entiendas cuando hablamos de divisible, ¿no? 20 es divisible por 1, por 2, por 4, por 5, por 10, por 20. Eso quiere decir que 20 se puede dividir exactamente por todos estos números. Estos son divisores exactos de 20. Cuando hablo 35 igual, 1, 5, 7, 35. Quiere decir que 35 es divisible por todos estos números. Que 35 se puede dividir exacto entre 1, 5, 7 y 35. ¿Se dan cuenta? Que 35 lo contiene exacto a 7. Esos son divisores. Ahora, lo que tienes que ver esto, hay un divisor común de todos, ¿no? El 1 es divisor de todos los números. Eso también hay que tenerlo claro. Eso es cuando hablamos de divisores, de divisibilidad, ¿no? Eso es cuando hablamos de divisores. Cuando decimos, o en sinónimo decimos divisible, ¿no? Podemos decir eso, divisible. Ya. Pero también hay que asociarlo después con lo que es múltiplos, ¿no? Un número, ¿qué cosa es un número múltiplo? Si yo digo, por ejemplo, 3 por 6, 18. 18 es múltiplo de 6. Es el resultado más que todo, ¿no?
para que uno le entienda el resultado. Acá, a ver, un pequeño asterisco, porque estas dos van de la mano. Decimos múltiplo, por ejemplo, si yo dijera, a ver, yo tengo acá, a ver, por ejemplo, para que me alcance. Si yo digo por lo que te acabo de decir, 3 por 6 es igual a 18. Entonces 18 es múltiplo de 6, pero también es múltiplo de 3. Si yo digo, por ejemplo, a ver, otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, 4 por 12 es igual a 48. 48 es múltiplo de 12 y 48 es múltiplo de 4. ¿No? Esto es lo que hablamos de múltiplo. Si yo digo, por ejemplo, a ver, voy a ver, 6, por ejemplo, 6 por 9. 6 por 9, 54. 54 es múltiplo de 9 y también es múltiplo de 6. Pero yo puedo decir, 6 es múltiplo de 54. No, 6 es divisor. Pero yo no puedo decir que 6 es múltiplo. Tampoco 4 es múltiplo de 48. 48 es múltiplo de 4 y múltiplo de 12, ¿no? Son nuestros criterios básicos que hemos aprendido, lo que es divisor, divisible, lo que es múltiplo, ¿no? Ahora, miren acá, los criterios de divisibilidad, me gustaría que te los aprendan, pero en la primera clase, como hoy te haré en base a esto, pero el tiempo no, la experiencia nos enseña que hay algunos truquitos para no estar haciendo tanto, ¿no? Listo, para no hacer, eso lo vamos a hacer en la segunda clase. Primero tenemos que hacer más o menos allá. ¿Qué nos dice acá? Estos criterios de divisibilidad te los he escrito para que tú lo tengas presente. La divisibilidad por potencias de a 2, ¿no? Hablamos, a ver, cuando un número, a ver, es divisible por 2, a ver, todos lo sabemos, que todos lo hacemos así, ¿no? Pero estamos planteándolo así para que hagas tus ecuaciones, ¿no? Todos sabemos, creo, desde la primaria, que todo número es divisible por 2 cuando termina en cifra par y en 0, ¿sí o no? Pero acá nos dice, vamos a suponer, yo tengo este número, ¿no? A, B, C, D, este número que está acá. Este número dice, es divisible por 2 cuando su última cifra es divisible por 2, que le llamamos múltiplo de 2, ¿no? Cuando su última cifra, ¿no? O sea, en otras palabras, con la última cifra es múltiplo de 2. ¿Y cuándo es múltiplo de 2? Cuando termina en 2, en cifra par, en 0. Listo. A, B, C, D, E es, listo, divisibilidad por 4. Cuando decimos, yo miro y digo, este número es divisible por 4, o cuando este número es múltiplo de 4. Cuando sus dos últimas cifras, estas dos últimas cifras de acá, son múltiplos de 4. Listo. Ahora, cuando un número es múltiplo de 8. Cuando un número es múltiplo de 8, cuando estas tres últimas cifras van a ser divisibles por 8 múltiplos de 8. Divisibilidad por 3 o 9, creo que eso es fácil, ¿no? Lo hemos llevado así. Cuando yo me doy cuenta que un número se puede dividir entre 3 o entre 9, cuando yo veo el número y lo primero que hago, sumo sus cifras. Si las cifras resultan múltiplo de 3, allá es divisible por 3. Cuando sumo las cifras y las cifras resultan múltiplo de 9, entonces es divisible por 9, ¿no? Eso es lo que hay que tener cosas claras. La visibilidad por potencia de 5 creo que sí la sabemos nosotros. Cuando un número se puede dividir entre 5, cuando es divisible por 5, cuando ya sabemos cuando es múltiplo de 5. ¿Y cuándo es múltiplo divisible por 5? Cuando termina en 5 o en 0. Y en el caso, este es el primer caso, en el otro caso es 25 y en el último 125. Acá en el de 25 tomamos en cuenta siempre las dos últimas cifras, ¿no? Sí, solo sí, las dos últimas cifras deben ser un múltiplo de 25, ABCDE 125 igual, ¿no? Listo. Y la divisibilidad por 7. Acá, miren, acá hay varios criterios de cómo hacer la divisibilidad por 7. Yo, bueno, en particular, yo voy a hacer esto. Cuando a ti te dan un número, te pueden dar una incógnita.
¿Cuándo te vas a dar cuenta que un número es divisible por 7? Y la verdad que es así, para mí es muy largo. Yo te voy a enseñar también, ya, de la otra forma. Pero vamos a practicar primero de esta forma. ¿Qué hacemos primero? Enumeramos 1, 3, 2, 1, 3, 2. Y después vamos a multiplicar, ¿no? ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a poner así. Me faltó poner esto acá, pero bueno, vamos a multiplicar así. Este es más... Acá es más, este es más, este es más, y después este es menos, menos y menos, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a empezar con el más o con el menos, como guste, ¿no? Entonces voy a hacerlo, voy a hacer lo siguiente, entonces voy a decir 2 desde acá, ¿no? Empiezo por acá, estoy acá, a ver, empiezo por 2, 2D más 3E más F, luego menos 2A, voy multiplicando, menos 3B y menos C, ¿no? Voy a hacer esa operación, ¿no? Entonces, y si el resultado me sale un número que lo contenga exacto allá, entonces es divisible por 7. ¿Y cuánto es divisibilidad por 11? Yo voy a poner más, menos, más, menos, más. Entonces voy a hacer igualito, voy a decir menos A más B menos C más D menos E y más F. Debe salir, nos va a salir un número, y si es divisible, bien. Y por último la divisibilidad por 13, ¿no? A ver, igual vamos a separar 1, la primera cifra 3, después 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 hasta que llegue. Y vamos a ponerle al primer grupo más, al segundo menos, al tercero más. Entonces voy a hacer lo siguiente, pues voy a empezar como este 4 por A, más, esto es el grupo de los más, 3 por B, luego vienen los menos, menos C por 1, C, 4 por D, menos 4D, y el último E, 3 por E, menos 3C, y después viene el más, 1 por F, F. Esas cositas, a ver, así como yo te dije, productos notables ha durado un montón. Igual esto nos va a durar como 3 clases. Entonces vamos a hacer puros ejercicios. Voy a hacerte ahorita un par de ejercicios, pero lo que a mí me interesa es que esto lo tengas, lo puedas hacer, ¿no? Quiero que le tomes esta foto, les voy a mandar esto para que lo tengan, para que lo copien. Tómale foto.